En pleno siglo XXI existe un lugar en África donde cientos de miles de personas viven entre muros militares, campos de minas y campamentos de refugiados. Un territorio con bandera, con gobierno y con historia, pero sin independencia. Ese lugar se llama Sahara Occidental y aunque su nombre suena lejano, su historia está directamente conectada con Europa, con el colonialismo y con decisiones políticas que siguen afectando miles de vidas. Pero, ¿dónde queda exactamente el Sahara Occidental? El Sahara Occidental está en el noreste de África, entre Marruecos y Mauritania, y el Océano Atlántico. Tiene una franja costera larga y desértica, y al noreste se encuentra Argelia, que aunque no comparte frontera directa, es un actor clave en este conflicto. Es un territorio muy grande, más de 260.000 kilómetros cuadrados, casi como el Reino Unido, pero con poca población. Su capital histórica es el Aaiún, y hoy está dividida por un muro que separa la zona ocupada por Marruecos y la zona controlada por el Frente Polisario. Ahora sí, con el mapa en mente, viajemos al pasado para entender cómo se convirtió este lugar en uno de los conflictos más antiguos y olvidados del mundo actual. En 1884, durante el reparto de África entre potencias europeas, España se quedó con una franja del desierto llamada entonces el Río de Oro y Zaguía el Amra, lo que hoy conocemos como Sahara Occidental. España explotó recursos como el pescado y el fosfato, pero no invirtió en el desarrollo del territorio ni en reparar al pueblo saharaui para la autodeterminación. En 1973, los saharauis fundaron el Frente Polisario, un movimiento independentista que exigía el fin de la colonización y el reconocimiento de su derecho a la autodeterminación. Pero en 1975, con Franco a punto de morir, España decidió salir del territorio de forma rápida y sin garantizar un referéndum. Firmó los acuerdos de Madrid con Marruecos y Mauritania, repartiendo el Sahara Occidental sin consultar a los saharauis. La ONU nunca reconoció estos acuerdos como válidos. Desde entonces, el Sahara Occidental aparece en la lista de territorios pendientes de descolonización. Todo se aceleró en 1975, cuando España anunció su retirada del Sahara Occidental sin garantizar un proceso de autodeterminación para los saharauis. Ese mismo año, el rey Hassan II de Marruecos organizó la Marcha Verde, una operación simbólica y militar al mismo tiempo. Más de 350.000 civiles marroquíes, escoltados por 25.000 soldados, cruzaron la frontera y entraron al territorio saharaui. Mientras eso pasaba, España firmaba en secreto los acuerdos de Madrid con Marruecos y Mauritania. En teoría, España se retiraba temporalmente y compartía la administración del Sahara. En la práctica, abandonó el territorio y dejó que fuera repartido entre sus vecinos. El Frente Polisario, que llevaba 2 años organizando la resistencia anticolonial, se encontró ahora luchando contra 2 países al mismo tiempo. En febrero de 1976, tras la retirada definitiva de España, el Frente Polisario proclamó la República Árabe Saharaui Democrática. Esta fue reconocida rápidamente por varios países africanos y latinoamericanos, lo que llevó a una guerra abierta. La guerra fue dura. El Polisario utilizaba tácticas de guerrilla y contaba con apoyo logístico y diplomático de Argelia, que les dio refugio y base de operaciones en la región de Tinduf. Por su parte, Mauritania no resistió mucho. En 1979 firmó la paz con el Polisario y se retiró del conflicto, reconociendo a la RAST. Marruecos aprovechó esa salida para ocupar el sur del territorio. Pero uno de los episodios más trágicos fue el éxodo de la población saharaui. Más de 180.000 personas huyeron al desierto argelino, escapando de los bombardeos marroquíes con napalm y fósforo blanco. Allí se establecieron los campamentos de refugiados en Tinduf, donde viven hasta hoy. Son 5 campamentos principales: el Aaiún, Smara, Dakhla, Auser y Bojador. Todos llevan el nombre de ciudades saharauis ocupadas. En ese pedazo de desierto argelino nació una sociedad organizada desde cero, con escuelas, hospitales, un sistema político autónomo y una fuerte conciencia nacional, una república en el exilio. En los años 80, Marruecos tomó una decisión estratégica: construir una barrera militar para frenar los ataques del Frente Polisario. Así nació el llamado Muro de Defensa, o como lo llaman los saharauis, el Muro de la Vergüenza.
Este muro no es una simple cerca, son más de 2.700 kilómetros de longitud, atravesando todo el Sáhara Occidental de norte a sur. Está hecho de arena compacta y piedras, pero protegido por zanjas, búnkers, sensores y más de 1.000 soldados marroquíes. A lo largo del muro hay millones de minas antipersonas y antiataque, muchas sin registrar. El Sáhara Occidental es hoy uno de los territorios más minados del planeta. Este muro divide el territorio en dos partes. Primero, la zona ocupada por Marruecos, al oeste, donde están las principales ciudades, recursos naturales y casi todos los servicios modernos. Y la otra, la zona liberada por el Frente Polisario, que queda al este, desértica, casi sin población, pero considerada para los saharauis como territorio libre. Este muro no solo separa tierra, separa familias. Muchas personas no han vuelto a ver a sus padres, hermanos o amigos desde hace más de 40 años. La comunicación está limitada y cruzar el muro es imposible. Además, el muro ha sido invisibilizado en los medios internacionales. Mientras se habla de otros muros, como el de Israel y Palestina o el de Estados Unidos y México, el del Sáhara Occidental rara vez aparece en los titulares. Para el Frente Polisario, el muro es una ocupación militar. Para Marruecos es una defensa nacional. Para los saharauis es un símbolo de despojo y una herida que todavía sangra. Después de más de una década de guerra, en 1991, el Frente Polisario y Marruecos firmaron un alto al fuego mediado por la ONU. El trato fue claro. La guerra se detenía y a cambio se realizaría un referéndum de autodeterminación. Este referéndum permitía a los saharauis decidir libremente si querían ser independientes o integrarse a Marruecos. La ONU creó una misión exclusiva para este objetivo, la MINURSO, Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental. Su nombre deja claro qué debía ser, pero más de 30 años después el referéndum sigue sin realizarse. ¿Por qué? La respuesta es compleja, pero tiene nombres de estados poderosos. El primer obstáculo fue el padrón electoral. El Frente Polisario quería que votaran los saharauis registrados en el censo español de 1974, el último antes de la descolonización. Pero Marruecos quería incluir a decenas de miles de colonos marroquíes que había trasladado al territorio desde los años 80. Esto estancó el proceso, pero el verdadero problema fue que la ONU no tenía fuerza para imponer una solución, porque detrás de Marruecos hay potencias que lo respaldan diplomáticamente. Uno de los principales aliados de Marruecos en este conflicto es Francia. Francia es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y ha usado su posición para bloquear resoluciones que favorezcan al Polisario o que presionen a Marruecos. Además, Francia mantiene estrechos lazos económicos, militares y culturales con Rabat. Es uno de sus principales socios en África. Por eso, París ha sido clave en mantener una política de neutralidad ambigua, que en la práctica favorece el status quo, es decir, que todo siga igual. Otro actor importante durante décadas fue Estados Unidos, quien apoyó las resoluciones de la ONU sobre el derecho del pueblo saharaui a decidir, pero en 2020 esto cambió radicalmente. El presidente Donald Trump para ese momento decidió reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, a cambio de que Marruecos normalizara relaciones diplomáticas con Israel. Esto fue parte de los llamados Acuerdos de Abraham, una serie de pactos impulsados por Estados Unidos en Medio Oriente. Este reconocimiento rompió el consenso internacional y fue duramente criticado por la ONU, la Unión Africana y hasta por exdiplomáticos estadounidenses. En contraste, la Unión Africana ha sido históricamente un aliado firme del pueblo saharaui. De hecho, la República Árabe Saharaui Democrática es miembro pleno de la Unión Africana desde 1984. En ese mismo año, Marruecos se retiró de la organización en protestas y solo regresó en 2017 tras más de 30 años de ausencia. La presencia de la RAS en la Unión Africana reafirma su legitimidad como Estado en el continente, aunque no tenga control total sobre su territorio. A pesar de todo, la ONU sigue considerando al Sáhara Occidental como un territorio no autónomo pendiente de descolonización, pero su capacidad de actuar ha sido limitada por la falta de voluntad política de sus miembros más influyentes. Además, la MINURSO no tiene competencias para vigilar los derechos humanos, algo que sí tienen otras misiones de paz. Marruecos ha bloqueado repetidamente cualquier intento de cambiar eso.
En resumen, la legalidad está del lado del pueblo saharaui, pero el poder geopolítico no. Y mientras los grandes deciden, el referéndum sigue siendo una promesa rota, una esperanza congelada por intereses internacionales. Durante casi 30 años, el alto al fuego entre Marruecos y el Frente Polisario mantuvo el conflicto en una especie de pausa tensa. No había guerra abierta, pero tampoco había paz real. Pero en noviembre del 2020 esta pausa se rompió. El Frente Polisario declaró el fin del alto al fuego y el retorno de las hostilidades. Entonces, ¿qué pasó? Todo comenzó en una pequeña franja fronteriza llamada Guerguerat, al sur del Sahara Occidental, cerca de Mauritania. Es una zona desmilitarizada según el acuerdo de 1991, pero Marruecos construyó allí una carretera comercial ilegal. Durante semanas, manifestantes saharauis bloquearon la carretera, protestando contra el tráfico constante de bienes marroquíes hacia África Occidental. El 13 de noviembre de 2020, el ejército marroquí entró en la zona para desalojar a los manifestantes. El Frente Polisario consideró esto una violación grave al alto del fuego y respondió con fuego cruzado. Desde entonces, los enfrentamientos armados se reactivaron, aunque en una escala mucho menor que la guerra de los 70 y 80. Las zonas liberadas por el Polisario, al este del muro, son ahora el escenario de ataques esporádicos con drones y bombardeos e incursiones rápidas. Es importante decir que esta nueva fase del conflicto ha sido poco cubierta por los medios internacionales. Muchos gobiernos y agencias siguen actuando como si el alto al fuego continuara. Pero para el pueblo saharaui la guerra es real, especialmente para los jóvenes nacidos en los campamentos de refugiados, que ya no creen en la vía diplomática. Muchos jóvenes se han enlistado en el ejército del Frente Polisario. Otros se han sumado a campañas internacionales, exigiendo que se retome el referéndum o se reconozca su derecho a la independencia. Lo que une a esta generación es la frustración. Llevan toda la vida oyendo que la solución está cerca, que la ONU hará algo, pero nada cambia. Desde el 2020, la región ha entrado en una nueva etapa de inestabilidad. Marruecos ha intensificado su control militar en el territorio ocupado y ha utilizado tecnología de vigilancia y drones de combate. El Frente Polisario, aunque más limitado en recursos, mantiene su estrategia de guerra de desgaste, ataques rápidos, presión política y presencia constante en organismos internacionales. Todo esto ha hecho que el conflicto del Sahara Occidental vuelva a los foros de debate mundial, pero todavía no hay un proceso de paz en marcha. Y lo peor, la comunidad internacional sigue dividida. Algunos países apoyan la independencia saharaui, otros, como Estados Unidos, Francia o Israel, han acercado aún más su política a Rabat. En medio de tanta tensión hay una historia diferente. Se llama Vacaciones en Paz, un programa que permite a miles de niños saharauis pasar el verano en Europa. Desde los años 90, familias de acogida, principalmente en España, reciben a niños de los campamentos para que vivan 2 meses fuera del desierto, del calor extremo y de la escasez. Reciben atención médica, aprenden otro idioma, hacen amistades y, lo más importante, visibilizan el conflicto a través de sus propias historias. Al volver, muchos regresan con esperanzas, otros con el sueño de que algún día ese viaje no tenga que hacerse porque podrán vivir libres en su propia tierra. De este conflicto surgen varias interrogantes. ¿Por qué el mundo guarda silencio frente a una ocupación que lleva casi 50 años? ¿Por qué ningún país poderoso presiona de verdad para que se haga el referéndum? La respuesta es simple, pero incómoda. El Sahara Occidental es rico y su riqueza no está beneficiando al pueblo saharaui, sino a quienes controlan el territorio, el Estado marroquí y sus socios internacionales. Uno de los recursos más importantes es el fosfato, un mineral esencial para la producción de fertilizantes. En el Sahara Occidental se encuentra una de las minas más grandes del mundo, Boucra, ubicada en el territorio ocupado. Cada año, Marruecos extrae y exporta miles de toneladas de fosfato saharaui, usando la cinta transportadora más larga del mundo, que lleva el mineral desde el desierto hasta el puerto de El Aaiún. Este comercio genera millones de dólares al año, y muchas empresas extranjeras lo compran sin preguntar de dónde viene realmente. Además, según el derecho internacional, ningún recurso puede ser explotado en un territorio no autónomo sin el consentimiento de su pueblo, y ese consentimiento no existe.
Otra fuente clave de ingresos es la pesca. La costa del Sahara Occidental tiene aguas ricas en especies marinas, especialmente sardinas y merluza. La Unión Europea ha firmado acuerdos pesqueros con Marruecos que incluyen aguas saharauis ocupadas, lo cual ha sido declarado ilegal por el Tribunal de la Justicia de la Unión Europea en varias ocasiones. Sin embargo, esos acuerdos han continuado bajo fórmulas ambiguas, y mientras barcos europeos pescan, los saharauis exiliados no pueden ni acercarse al mar. El Sahara Occidental también es una potencia gigante en energías renovables. Marruecos está instalando plantas solares y parques eólicos en la zona ocupada como parte de su estrategia de transición energética. Pero lo que se presenta como un modelo verde es, en realidad, una ocupación energética. Las comunidades saharauis no participan en estos proyectos ni reciben sus beneficios. De hecho, Marruecos usa esta electricidad para fortalecer su presencia militar y civil en la región, energía que no empodera, sino que somete. Además, grandes empresas multinacionales, algunas de Europa, Canadá, China y Estados Unidos, están involucradas en la extracción de recursos saharauis. A menudo lo hacen a través de contratos con el Estado marroquí, ignorando la ilegalidad de la ocupación. Esto ha llevado a campañas de boicot y presión internacional, como las de Western Sahara Resource Watch, que documenta y denuncia cada envío ilegal de fosfato o producto saharaui. Pero mientras estas denuncias crecen, la mayoría de los gobiernos callan, porque Marruecos es un aliado estratégico, especialmente en el control de la migración, la lucha antiterrorista y el comercio africano. Y así, los derechos del pueblo saharaui quedan en segundo plano frente a intereses económicos y geopolíticos. El Sahara Occidental es una de las últimas colonias del mundo, pero a diferencia del siglo XIX, hoy la colonización no llega con barcos y banderas, sino con contratos, pozos, redes eléctricas y acuerdos comerciales. El silencio internacional no es neutralidad, es complicidad. Y por eso, para los saharauis, la lucha por la independencia también es una lucha contra el robo, la extracción sin permiso y por un futuro en el que su tierra les pertenezca de verdad. Más de 40 años después, el pueblo saharaui sigue resistiendo, con identidad, dignidad y con una voz que se niega a desaparecer. Desde las dunas del desierto hasta los foros internacionales, desde la trinchera hasta la escuela, su mensaje es claro: no se rinden. El Sahara Occidental no es solo una causa del pasado, es una herida abierta del presente, un conflicto que no necesita armas sino justicia. Y mientras haya un niño que cruce el mundo en verano para contar su historia, esa historia seguirá viva. Una historia de desierto, de dignidad y de un pueblo que todavía espera volver a casa.